Luz, cámara y acción. Bienvenidos al segundo capítulo de El Diablo Viste Guiones. El día de hoy veremos Orgullo y Prejuicio, una película del 2005 dirigida por Joe Wright. Esta película está basada en la novela homónima de Jane Austen, una novela comedia romántica. ¿Por qué es tan importante? Se preguntarán ustedes. Bueno, Orgullo y Prejuicio fue escrito en 1813. Fue la primera, si no de las primeras novelas románticas escritas en la historia. Además de que fue publicada por una mujer en una época conservadora. Entenderán la importancia de lo mismo. Así que explicaremos cómo esta película, cómo el lujo, cómo el poder se expresa de forma visual y cómo esto afecta a las tendencias del día de hoy, cómo existe una tendencia que apoya esto, etc. Así que muchas gracias por el éxito del primer capítulo. Y Anto, ¿podrías explicarnos en la sección de moda general qué ocurre, un resumen, etcétera? Por favor, Anto. Ya, la moda general. Para esta película pasa algo muy interesante porque el libro en el que está basada la película, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, estaba situada en los años, no sé, 1800, como 1811, 1820, como entre esos años. Pero para la película se situaron a finales de los años 1790. Mover la película a 1790 lo llevó al famoso siglo XVIII. Esto fue una libertad creativa por parte del estudio al adaptar esta novela. Pero es interesante ya que este siglo es conocido como el siglo de las luces. En este siglo, para que tengan una idea, ocurrió el movimiento de la Ilustración, que fue un movimiento político, cultural y muy social en Europa. Como consecuencia estuvo la Revolución Francesa o el movimiento independentista de Estados Unidos. Entonces afectó países como Inglaterra, que es donde ocurre la novela. Así que es una lección interesante. Y esto es un detalle súper importante como para términos de vestuario, porque la moda femenina que existía entre una época y otra era diferente, como en los vestidos y todo eso, porque en los 1790 se usaba mucho la cintura marcada. Pero en el 1800, como en la otra época donde está basado el libro, se usaba mucho una silueta que se llama corte imperio, la cintura imperial, que no era tan abajo como de estar literalmente en la cintura, sino que marcaba mucho más la línea abajo del busto. Entonces estaba esa diferencia, y dentro de la película usan mucho ambas. Se ven los dos tipos de vestidos y lo usan, en mi humilde opinión, muy bien para diferenciar entre clases sociales, porque obviamente la Imperial Waist o los vestidos de corte imperio se hicieron mucho más populares en el 1800, y como estaban en el 1790 todavía no eran tan populares, pero ya existían. La diferencia de clases mediante el corte imperial se nota en el sentido de que, por ejemplo, la familia de Elizabeth usa corte imperial bastante sencillo, sin tantos detalles. En cambio, las familias lujosas en la película usan un corte imperial con mucho más detalle, con mejor tela, ¿no? Con más amplitud y más exuberancia puesta. Esa es la diferencia que se ve en la película con respecto al mismo corte y cómo se diferenciaba en la época. Y siento que eso lo usan súper bien dentro de la película, esos distintos usos de los vestidos, para mostrar como las distintas clases sociales. De hecho, eso es uno de mis hot takes de más adelante, un spoiler. Ojito de mi hot take. Spoiler. Y por otro lado tenemos el vestuario de los hombres, y aquí pasa algo distinto. Acá no es tan históricamente correcto, porque hay que tomar en cuenta que para el 1790 o el 1800 la moda de los hombres era usar ropa muy apretada. Yo creo que deberían volver las pelucas. Pantalón ultra apretado, corsé, todo muy apretado, todo marcado, todo. En el caso masculino dentro de la película se basa en un contexto histórico llamado Regencia Británica. En este caso adoptando la Regencia Temprana, que ocurrió entre 1795 y 1810. La Regencia Británica ocurre de la misma fecha, de 1795 a 1833. En este caso, los hombres habíamos dejado atrás los pantalones, o sea, las calzas blancas, ¿no? Esas fotos, cuando uno ve una foto y ve como
un hombre con peluca y calza blanca. Bueno, eso se había dejado atrás hace un par de añitos, entonces igual estaba como fresco. Fue pasar de los skinny jeans a los pantalones anchos, fue la misma sensación. También se usaban camisas blancas con chalecos debajo y abrigos largos, los famosos fro coat o los tailcoat, pero de forma muy temprana. También se empezaron a usar colores sobrios como azul oscuro, marrón, negro o verde profundo, pero sin dejar de atrás los detalles dorados y las ornamentas para mostrar el lujo, ¿no? De forma silenciosa. Esa era la moda en ese momento, y para el momento donde se hizo la película en el 2005, la moda era todo lo contrario. Onda, si usaban traje los hombres, como en las alfombras rojas por ejemplo, usaban trajes muy holgados, onda 3 tallas más grandes de las que tenían que usar. Entonces, para no generar como... Además, yo creo que suma el hecho de que lo hicieron pensando en los actores para que pudieran actuar, ¿no? Gesticular, moverse y no fueran tan rígidos, etc. Entonces, igual tiene sentido desde el punto de vista de la producción. Siento que ese cambio fue más que nada para que los personajes masculinos se vieran atractivos, porque eso era lo que tenían que generar, onda, que a las personas que vieran la película tenían que gustarle los personajes masculinos, especialmente el señor Darcy. Entonces hicieron ese cambio, y a pesar de que la ropa que usan sí es como apretada, no lo es tanto para como debía haber sido en la época. Eso fue la sección de moda general, así que en resumen, desde el punto de vista femenino, entendemos de que hubo una certeza al 100% con respecto a ellas. Con respecto al masculino hubo libertades creativas que entendemos de que era necesario, ya que tenían que moverse, etc. y no parecer muñecos. Así que pasaremos a la siguiente sección de Main Characters. Así que Antonia, ¿podrías decirnos cuáles son tus Main Characters? Ahora, para los Main Characters, tengo 3. Y aquí hice un 2x1 porque puse a 2 personajes juntos. Porque me gusta el contraste que dan. Estos 2 personajes son Lizzie y Jane. Elizabeth y Jane Bennet. Ellas 2 a mí me encantan, las amo, y me encanta el contraste que generan entre la una y la otra. ¿Por qué? Porque tenemos a Jane primero, que usa ropas muy, ¿cómo decirlo? Como románticas, no sé, como de colores suaves y mucho más acorde a la moda. Es como, ella es el romance, ella es etérea, ella es perfecta, de verdad, me encanta ese personaje, y cómo se viste, siento que demuestra mucho su personalidad como suave, no sé, todo en ella me grita romance. Y por el otro lado, como contraste, tenemos a Lizzie, quien se ve más interesada en la poesía del conocimiento, compartir con su familia, amigos, etc. Ella no es que no esté ni ahí con el romance, pero no es su main focus de su vida. No, ella va a su onda, hace lo que quiere básicamente. Ella muy chill, y se ve obviamente en la ropa que usa, que es un poco menos a la moda, como en términos del corte que usa los vestidos, es más a la cintura constantemente, y siempre usa colores más oscuros, que eso no estaba muy a la moda en ese momento, no era como... No era la moda usar colores como cafés o verdes oscuros, sino que era todo lo contrario, usar rosados claritos o blancos y cosas así bien etéreas y bien bonitas. Eso era la moda, y eso era lo que usaba Jane. Pero Elizabeth, por el otro lado, la vemos constantemente con vestidos café oscuro, verdes profundos, en toda la cintura, que se alejan un poco más de la moda, pero reflejan perfectamente a su personaje, que no es como una romántica empedernida, sino de que el romance es lo más importante, sino que ella tiene los pies mucho más en la tierra, como está conectada con su centro, y ella, a pesar de que no rechaza completamente la idea del romance, solo rechaza al señor Darcy, sí se ve más interesada en otras cosas, y se nota a través de su ropa que el romance no es su foco principal, sino que son
otras cosas las que más le importan. Yo elegí a Charles Bingley como main character. Lo elegí porque funciona como un punto perfecto entre los demás personajes, ya que viste correcto pero no impone frente a los demás. Usa colores más cálidos y más claros, además de que sus telas son menos rígidas y que muestra que el personaje que no está tan encasillado a ese estilo de clase social en esa época. Su ropa acompaña obviamente, pero no domina y comunica esa apertura, sociabilidad y ligereza frente a los demás de su clase. Esto nos demuestra que obviamente pertenece a una buena posición económica, pero no carga ese peso simbólico de los matrimonios arreglados. No necesita una armadura social que le dé protección frente a los demás. Entonces, Bingley sería como esta especie de clase alta, pero asequible, ¿no? De relajado, diferente. Así que me pareció un personaje muy interesante. Y como tercer personaje, main character, tengo obviamente al señor Darcy, que para mí este hombre, desde el momento en que lo introducen en la película, desde el segundo 1, está siendo tragado por su ropa. O sea, no sé si a ti te parece lo mismo, pero para mí es como que en el primer momento donde sale, yo lo vi y dije, ok, se lo está tragando ese cuello enorme alto que tiene, o ni siquiera sé si era tan alto, pero es como que no podía ver nada de su cuello, solo veía su cara y nada más. Y como constantemente a lo largo de toda la película, a excepción de un par de escenas, su ropa se lo está tragando. Y siento que eso es un reflejo perfecto de lo que le pasa, porque el señor Darcy es una persona a la que le cuesta demasiado expresarse, que constantemente está guardando todas sus emociones, todos sus sentimientos, y el hecho de que su ropa constantemente se vea como que lo cubre completamente, o sea, de pies a cabeza, es un reflejo perfecto de lo que le pasa, porque no se ve envuelto constantemente en las expectativas de la sociedad, en el rol que tiene que cumplir, y no puede decir lo que siente ni lo que piensa constantemente, pero a pesar de eso se preocupa mucho. Entonces, no sé, está ese contraste ahí de ser una persona que siente mucho pero no poder expresarlo, y siento que el hecho de que su ropa constantemente se lo esté tragando es un reflejo de eso. Y en las únicas escenas donde vemos que no usa ropa que se lo traga es en escenas muy cargadas emocionalmente y donde muestra su lado más sincero y humano. Y son, creo que 2 escenas. Una es cuando va a dejarle la carta a Elizabeth después de haberle propuesto matrimonio. Y ahí solo lo vemos a través del reflejo del espejo donde Elizabeth se está mirando, y ahí se ve que anda con una camisa abierta, suelta, todo suelto, todo muy ancho. Y en la otra escena donde se ve así es al final de la película, cuando está caminando por el campo a hablar con Elizabeth, y se ve que está con una camisa muy suelta, abierta, como con todo el pecho descubierto, y una chaqueta suelta, pantalón suelto, todo muy suelto, básicamente. Y esas 2 escenas tienen mucha carga emocional, y yo siento que refleja perfectamente la ropa que está usando con el contexto de la escena, como lo que está pasando, porque ahí él va y dice lo que piensa, lo que siente básicamente. O sea, cuando le entrega la carta a Elizabeth no le dice nada, pero sí la carta dice muchas cosas importantes. Onda, lo que pasó con el señor Bingley y Jane, qué pasó con el culiao de Wickham, que habla de su hermana por primera vez, creo, y después obviamente le dice a Elizabeth lo que siente de nuevo. Entonces, puras escenas cargadas emocionalmente, y ahí es donde vemos al señor Darcy más descubierto, ¿no? Porque por esta cosa de las emociones. Entramos a la última categoría, a la última sección, Hot Takes. Y yo aquí tengo uno, Caroline Bingley. Ella para mí es mi hot take aquí, porque, y a pesar de que fue pesadita con Jane, ella es el ejemplo perfecto de lo que era la moda en ese momento. Y no solo eso, no es solo un ejemplo de la moda, sino que también es un reflejo perfecto de su personalidad. La ropa que usa refleja perfectamente cómo es ella.
¿Por qué digo esto? Porque cuando ella se muestra como ante la sociedad, cuando está en fiestas o está en la calle, no sé, frente a otras personas que no son su hermano y el señor Darcy básicamente, o personas que trabajan para ella, siempre está perfecta, pulcra, vestida a la moda, todo perfecto, 10 de 10. Pero cuando está con otras personas, como su hermano o el señor Darcy, etc., usa vestidos que no están tan a la moda, pero que sí reflejan la fuerza de su personalidad. De hecho, hay una escena que me gusta mucho, que es cuando están en la casa de los Bingley y Elizabeth fue a ver a su hermana, a Jane, que estaba quedándose ahí porque estaba enferma. Y en esa escena está Caroline, el señor Bingley, el señor Darcy y Elizabeth como en una habitación. Y Caroline está caminando en círculos por toda la habitación. Y ella está con un vestido rojo hermoso que, si bien no es acorde a la moda, siento que refleja muy bien su carácter fuerte, porque destaca, o sea, no es los colores pálidos y suaves y románticos que estaban de moda, es todo lo contrario, pero demuestra que ella no está ni ahí, que tiene una presencia muy grande y que no le da miedo mostrarse, como mostrar esa presencia que ella tiene. Y esa wea me encanta, o sea, me gusta mucho ese personaje por eso. Finalmente, como cierre, podemos hablar a modo de reflexión que este estilo old money y quiet luxury, ¿no?, se habla hoy en día como si fuera algo nuevo, pero en realidad películas como Orgullo y Prejuicio nos recuerdan que esto ya existió y ya se usó y ya se habitó en el mundo de esta forma. Por lo tanto, esto nos indica de que la moda es cíclica y que eventualmente volveremos a cosas que dejamos en el pasado, ¿no? Esta forma de vestirse sin exceso, donde no hay tanto branding, ¿no?, utilizando marcas como, no sé, Ralph Lauren, Yves Saint Laurent, etc., nos anuncia de que este ser de menos ruido y más intención y mostrar el poder, entre comillas, mediante la ropa ya existió. Al final, todo es cíclico, entonces todo en algún momento quizás vuelva a los skinny jeans, lamentablemente. Así que, ¿qué te parece, Anto? ¿Qué opinas tú? ¿Qué reflexionas? Bueno, y como cierre, solo me queda decir que me encanta esta película. La vi por primera vez este año en el cine por como la celebración de los 20 años desde que salió la película, y la verdad es que la amé desde la primera vez que la vi. No sé por qué, bueno, en verdad nunca la quise ver porque decía, ay, no creo que sea tan buena, y me cerraron la boca a todas las personas que me dijeron que la viera y no les hice caso, porque sí es muy buena. Y a pesar de que el vestuario no es como tan historically accurate, igual me encanta como la ropa que usa cada personaje refleja perfectamente su situación, no solo económica, sino que su situación amorosa, mental, lo que piensan, lo que sienten, y es un reflejo perfecto de su personalidad, como con Elizabeth o como con su amiga Charlotte, creo que se llama Charlotte. No sé, me encanta que lo que hicieron con el vestuario, a pesar de que no es correcto históricamente, aún así me encanta. Lo encuentro increíble. 10 de 10. Y bueno, eso fue el segundo capítulo de El Diablo Viste Guiones. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos próximamente. Saludos.